Apreciados amigos, nos alegra estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa Audiencia. Es un programa que hacemos para hablar de derechos humanos y para destacar lo que la gente hace en beneficio de todos los colombianos. Hoy nos encontramos con el sacerdote Fabio Estupiñán Muñoz. Él es el presidente de la Fundación Jerónimo Emiliani en Colombia. Nos alegra mucho que nos esté acompañando aquí en Audiencia. Bienvenido. Doctor, muchísimas gracias por su invitación a este programa Audiencia y a todos los televidentes que nos están recibiendo. Muy amable, doctor, por su invitación. Bueno, el reverendo Fabio Estupiñán Muñoz es un hombre del departamento de Boyacá, además del municipio de Huicán. Sí, doctor, allá a las cumbres del Nevado Vibrador de Cocuy, Huicán, nacido en Huicán, Boyacá. Claro, ha habido siempre una discusión en que si el Nevado del Cocuy o el Nevado del Huicán. Y mucha gente dice, no, eso es del Huicán. Aclarémosle un poco a los colombianos este tema. Históricamente, sin duda, en la cartografía solo figuraba como Nevado del Cocuy, Sí. pero geográficamente pertenece a los dos municipios. Ah, están los dos En municipios. los dos municipios. Y además, pues yo pienso que las cosas de la naturaleza en sí fue puesta por Dios para que todos los hombres lo disfrutaran y no es propiedad de nadie. Es de los dos municipios, pero a la vez de todo el mundo que lo quiera De disfrutar. Boyacá, de Colombia y del mundo. Exactamente, y de hecho lo visitan mucho. Cuando era embajador Bonfield de los Estados Unidos, Sí, William Bromfield. sí, tuvo una semana allá en silencio, allí estuvo. Y después salió un artículo en la New York Times y lo decretó como el mejor secreto de América, porque casi nadie lo conoce. Es cierto. Pero es hermosísimo, pues como extensión es el más grande de Colombia, como extensión de Sierra Nevada. De la Sierra Sí, Nevada. sí. Bueno, y es bueno que los colombianos vayamos a conocer el Nevado del Cocuy o Nevado del Huicán, porque se están acabando los nevados. En Colombia se están acabando. Sí, lastimosamente todo el cambio climático no es solamente de acá de Colombia, sino es un fenómeno global, mundial. Es una pena y pues eso nos coloca en la alerta que algo está pasando. Justamente en la encíclica que lanzó el Papa Laudato Si, estamos acabando con nuestra casa por la avaricia, por la codicia del hombre. Tan precioso de veras cuando yo contemplo los llanos orientales donde todavía hay tanta vegetación, tantos animales, tantas aves, de veras es hermoso cuando la Biblia lo describe como un paraíso terrenal. Es un paraíso que Total, Dios total. puso en las manos del hombre. Total. Lástima que lo hemos depredado. Sí, señor. Es una gran pena. Bueno, ¿su familia en Huicán o viven Ahora están regados, están entre Huicán y Arauca. y en Arauca? Sí. Bueno, ¿cuántos miembros hacen parte de su familia? Nosotros somos numerosos, son 9 hermanos. ¿Y el único sacerdote es usted? Sí, sí, sí. ¿Su Doctor. mamá quería que usted fuera sacerdote, su papá? No, al inicio no querían. De ¿No? hecho, prácticamente fue una decisión muy joven, adolescente, tenía 14 años cuando decidí ingresar al seminario menor y al inicio no querían, que eso era pérdida de tiempo. Claro. Además, pues hacía falta en la casa para trabajar. Entonces, cuando vieron que mi decisión era sincera y era seria, O sea, pues cuando le en miraron que adelante tenía me apoyaron. vocación de servicio. Así después sí, sí, Ya. ya fueron muy contentos y me han apoyado siempre. ¿Y cuántos años ya entonces en la vida sacerdotal? Ya tengo 18 años en la vida sacerdotal. Porque usted es parte de la comunidad de los padres somascos, ¿no? Sí, doctor. Es una misión italiana, ¿verdad? Una comunidad religiosa desde el 1511, cuando surge, generada o creada mejor por un laico, Jerónimo Emiliani, quien leyendo los signos de los tiempos de ese momento, el hambre, situación también de guerra, lastimosamente pienso que el hombre sobre la tierra no ha habido un momento en paz, siempre es en violencia. Era el momento también de una gran guerra, persecución que vivía Venecia cuando quería ser saqueada por los reinos que estaban ahí cerca, sobre todo de Francia. Hubo una gran mortandad y por tanto peste, huérfanos. Y todo esto fue un signo pues, que le mostró a nuestro fundador cuál era su carisma, o mejor su trabajo, su misión, para el cual él estaba llamado. Y toda su vida la dedicó justamente a la juventud huérfana abandonada, tanto que es proclamado el patrón universal de la juventud huérfana y abandonada. Ah, o sea, él es el que trabaja sobre todo con niños, niñas, huérfanos Sí. y abandonados. Sí, correcto. Ok. Y bueno, ¿y de dónde entonces le aparece a usted la idea de vincularse con esa visión de Jerónimo Emiliani? Porque me impactó el trabajo de los primeros sacerdotes que eran italianos. Uno siempre está acostumbrado a ver el sacerdote bien perfumado, tranquilito, allí en su despacho, sin mucho involucrarse con la gente. Esos sacerdotes me impactó porque ellos sí estaban casi todo el tiempo era trabajando por los demás. En una sencillez, en un silencio increíble, con una visión de organización, de promoción del ser humano, lo que era vivir de ver a la misericordia por el humilde, por el necesitado. Y entonces esta actitud, dije, son hombres diferentes.
y eso me llamó mucho la ¿Y atención. en qué momento entonces termina vinculado? Porque usted empieza como en el seminario, pero después vincula con la Fundación Jerónimo Emiliani. Sí, hice los primeros 2 años en el seminario menor de la diócesis de Arauca y después por un sacerdote que fue allá al municipio donde yo estaba en Chita, que era el seminario menor, y después de ahí otros compañeros que eran los que conocían la comunidad de los padres omascos, pues me convencieron para que yo viniera, los conociera y de hecho pues me fascinó el trabajo, el carisma, la misión que ellos hacen por los más Bueno, necesitados. usted hoy es una persona en Colombia muy reconocida porque usted trabaja con niños de la guerra, niños que han estado en los grupos guerrilleros, en la FARC, en el ELN, en los grupos paramilitares que han sido violentamente reclutados además y que también hoy merecen una oportunidad. Y usted se ha dedicado a ese tema en particular, ¿verdad? Sí, por el carisma de San Jerónimo Emiliani, eso lo llevo en el ADN. Me defino en lo pobre, en lo poco que he podido hacer, que soy y que aspiro a ser un buscador de Dios por el sendero de los hombres. No sé dónde encontrarlo más que en los hombres. Y de hecho él dijo, búsquelo allí. Y fue así como inicié, la primera obra que se inició fue con niños en prevención al reclutamiento, para que no se los llevara a la guerrilla. Y así fundé o tuve 2 casas. O sea, empezó a trabajar sobre los niños para indicarles que se cuidaran de que fueran reclutados por la guerrilla. Correcto. Y de ahí ya Bienestar Familiar buscó la comunidad para que, por favor, atendiéramos los niños y niñas desvinculados del conflicto armado. Ok, pero bueno, pero ese tema de los desvinculados vamos a verlo ahora más adelante, porque sí me gustaría que conocieran un poquitico cómo trabajaban ustedes inicialmente para prevenir que los niños fueran reclutados por los grupos al margen de la ley. Lastimosamente, todo el norte de Boyacá hubo un momento en que el gobierno quitó la seguridad, quitó el ejército, quitó la policía. Quienes lo recibían a uno, lo requisaban, le exigían y le pedían cositas, pues era la guerrilla. De modo que ellos eran la ley. Se llevaron muchos jóvenes de esa zona, de ese territorio. Muchas mamás venían a mí suplicándome, mi niño se lo llevaron, mi niña la llevaron, mi niño ya lo mataron, no lo volveré a ver. Y entonces resonaba dentro de mí esa canción de Mambrú se fue a la guerra. ¿Y yo qué puedo hacer por ese Mambrú que se fue a la guerra, las madres que lloran? Y dije, algo tengo que hacer. Y lo socialicé con otras personas. Dije, me gustaría tener una casa ahí en Tunja, donde tenemos un colegio técnico industrial, para traerlos desde allá, los que estén más en peligro, y poderlos proteger. Y fue así como arrancó esa iniciativa con nada. Teniendo listo los chicos, no tenía ni siquiera una cuchara para poderlos hospedar y tenía que buscar casa, tenía que buscar absolutamente todo. Pero la providencia de Dios fue muy generosa y fue así como empezamos a generar esta obra de los niños en prevención al reclutamiento. Pues bueno, hoy con un invitado especial hablando de los niños de la guerra, podríamos llamarlo así. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente, porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional. A mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Reverendo Fabio Estupiñán, usted que es un trabajador incansable con los niños de la guerra, usted empezó con sus 2 casas para ver cómo podía llevar los niños que eran en su momento víctimas o objeto mejor de los grupos al margen de la ley para llevarlos para el monte. ¿Qué hacían una vez que usted ya llevaba a los niños a estas casas? Los llevaba, se les brindaba absolutamente todo, porque primero eran pues de estrato económico muy bajo y se trataba de brindarles una atención integral. O sea, en otras palabras, cuando un padre sentía que se iban a llevar a su hijo, ¿les informaba a ustedes o cuál era el mecanismo para saber qué niño podía ser como el blanco de reclutamiento? Sí, nos buscaban, claro, y no solamente de Huicán, también atendimos de Chiscas y de otros municipios. Y alguno quizá también que estaba ya en manos de las bandas criminales, también tuve la ocasión de rescatarlo. Y bueno, y allí cuando los llevaban a estas casas que les daban educación, comida, formación, ¿cuál era la formación en particular que le daban a estos niños? Una formación se buscaba dentro de lo sencilla, porque era muy sencilla. Al inicio, buscando la casa más económica, vivíamos en una estrechez muy grande, hasta que finalmente pudimos incluso construirles una casa, un espacio pedagógico muy bonito, pero tenía todo. Tuve la fortuna de tener colaboradores en el tema de psicología, trabajo social, de medicina. Teníamos también una huerta muy grande que nos dieron para seguir cultivando lo que se cultivaba en el campo. Sobre todo, una de las máximas que tenía nuestro fundador era que no falte nunca el trabajo, la devoción y la caridad. Esos eran los pilares pedagógicos que él tenía y buscábamos también que allí se repitieran esos pilares. El trabajo, porque es la forma como de veras el hombre se gana dignamente el pan. Es a través de la cual el hombre expresa todas sus capacidades y potencialidades que tiene, y buscando también que cada uno descubriera su misión, su deber ser para el cual estaba llamado aquí en la tierra, su propósito. Esa era la gran tarea, descubrieran su propósito para el cual Dios los tenía acá en la tierra. Y de hecho, pues gracias a Dios, las experiencias que tenemos pues son de gran éxito de estos niños que no vivieron por fortuna esa amarga experiencia de ir a la guerra. Ok, y luego usted se focaliza un poco sobre niños que fueron a la guerra y que lograron escaparse de los grupos de al margen de la ley, o fueron rescatados por el ejército, o fueron detenidos también por el mismo. ¿Cómo hace ese trabajo ya con los niños que dejaron la guerra? Ese era un trabajo todavía mucho más duro. Reconstruir el ser humano cuando ha sido dañado en la parte más profunda y sagrada, como es su inocencia. Por ejemplo, en las niñas, lo más grande o especial que tiene la mujer es su feminidad. Cuando esa feminidad, cuando eso divino, hermoso que hay en la mujer ha sido dañado, la mujer es mucho más cruel que el hombre. Y de hecho eran mucho más violentas que los mismos muchachos. Algunas veces tenía que defender a los muchachos de las chicas por la violencia, lo violentos que eran. Sin duda llegaban con una terrible desconfianza, una terrible agresividad. La guerra de veras acaba absolutamente todo lo humano y vuelve simplemente al ser humano, o le interesa es que el ser humano sea una máquina asesina, donde los sentimientos no valen, no importa ni la misma vida ni la dignidad de la persona, porque siempre ellos, casi su concepto era que eran seres para la muerte. Cuando le toca, pero antes de eso simplemente cumpla su misión, pues la misión es que les encargaban en el grupo. De modo que sí era muy duro. ¿Y cómo logra entonces usted traer estos niños acá? Es decir, ¿cómo lo identifican a usted para que esos niños vengan donde usted está y usted les crea un tratamiento espiritual, psicológico, educativo, formativo, de restauración a los niños y a las niñas que han dejado los grupos al margen de la ley?
A través del ICBF, siempre todo era direccionado a través del... O sea, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le enviaba a los niños a ustedes. Correcto, correcto, sí, a través de ellos lo recibíamos y ellos a su vez pues eran los que nos patrocinaban toda la sostenibilidad de los niños y algo otras organizaciones internacionales que nos apoyaron y fue de un gran éxito, tanto que logré tener incluso una granja integral dentro de la misma UPTC. Y la UPTC, la UPTC es la Universidad de de Tunja, nos abrió las puertas, lo que quisieran, y además porque era un programa pues de mostrar. Chicos que antes estaban en el monte echando bala, haciendo el mal, y allí teníamos la granja integral. Ellos eran felices porque lo que cultivábamos lo vendíamos, teníamos gallinas, teníamos animales, eso les encantaba muchísimo, y de algún modo todavía revivían las experiencias, pues porque la mayoría eran de ascendencia campesinos, o la experiencia también que habían tenido en la guerrilla, por decirte. Allí también ellos tuvieron que hacer una cocina como se cocinaba en el monte, para que no saliera mucho humo, y el ejército los detectara, también lo hacían. Los mesones para comer, también ellos hacían los mismos mesones que hacían en la guerrilla o en los paramilitares y así. ¿Cómo logra resultados con ellos? Es decir, ¿qué resultados positivos se encuentra luego de trabajar con ellos que vienen del monte, que viven en unas condiciones muy calamitosas? Siempre, sin duda, lo primordial, la principal terapia, sin duda, es Dios. Tratar de mostrarles el amor de Dios, casi incluso al inicio sin hablarles de Dios, pero demostrarles de veras ese poder, esa grandeza, esa misericordia de Dios. Al punto que después ellos llegaban, aún los que tenían a sus hombros mayor historial criminal, llegaban a pedir que los confesara. Y eran confesiones que duraban muchísimo tiempo. O sea, la gente compungida realmente. Sí, sí, y lograban... Arrepentida, además. Sí, arrepentida de eso, y lograban sacar de su corazón pues todo el dolor, toda la rabia que también habían causado. Claro, porque ellos fueron víctimas, además, primero víctimas, ¿no? Y después se convirtieron en victimarios. Correcto. Y además porque el mal llega un momento en que te adormece la conciencia. Y una víctima más, para ellos incluso la llaman es muñeco. Un muñeco más, no hay ningún problema. Se adormece tanto la conciencia que incluso llegaban a sentir un gusto, una necesidad por ver sangre, por experimentar sangre. Incluso de algunos que les habían hecho hacer pacto con el diablo, consideraban que cada tanto tenían que estarle dando una almita al diablo. Y así la llamaban como con cariño, una almita más para el diablo. Y esa era su tarea. ¿Eso le enseñan en la guerrilla y en los grupos paramilitares? Sí, sí, correcto. ¿Era como en los dos por igual? Más fuerte en los paramilitares. Ya. Bueno, ¿y cómo trabaja con ellos? Es decir, cuéntenos un poquitico cuáles son los resultados después de ese trabajo que hace con estos niños. Por fortuna, a ellos primero, sin duda, esa parte de la terapia desde Dios, la terapia del amor, que fue lo que les hizo que soltaran su coraza y finalmente tuvieran la confianza y sin que les preguntara absolutamente nada, se abrieran completamente y antes buscaran que les ayudara a sanar su dolor, su rabia, su decepción, constantemente hablando con ellos. Luego, buscándoles también para que se educaran, para que formaran. Dentro, como teníamos un colegio técnico, también los vinculamos, aunque era un riesgo muy grande y sin duda me trajo mis complicaciones, los incluimos dentro del colegio y se capacitaban igual que los otros 1,200 niños y niñas que estaban allí en el colegio Emiliani. Y para ellos era una experiencia súper maravillosa, ser capaces de hacer una cama, de hacer un chifonier, de construir algo para ellos mismos. Entonces eso les dio confianza. Buscaba forma que me patrocinaran para de algún modo irles pagando algún pequeñísimo incentivo. Y algunas veces decían que en el grupo, no sé, cuando salían al pueblo les daban 400,000 pesos, 1,000,000. En un día se lo terminaban. Yo les daba al fin de semana 10,000 pesos. Y si no se portaban bien, se los iba descontando. Viera la pelea, lo que ellos amaban esos 10,000 pesos, porque de veras los iban construyendo con amor, con cariño, con pasión. Lo sentían propio. Y era un sufrimiento si no tenían esos 10,000 pesos, comparado con el 1,000,000 o los 400,000 que les daban, que les podían dar en el grupo. Entonces, aprenderles sobre todo también a amar la vida. A las niñas a recuperar su dignidad. Algunas niñas incluso decían, yo siento rabia de ser mujer. Me siento decepcionada, ¿por qué no fui hombre? Yo le preguntaba, ¿por qué? Porque de mí en el grupo se acordaban que yo era mujer cuando necesitaban una prestación sexual. Por lo demás yo era un soldado más, era un combatiente más, no hacían diferencia. Y todos lo sabemos bien, la fragilidad pues, que tiene la mujer en ciertos momentos, ¿no? Los abortos que les hacían tener. Entonces era una rabia increíble, pues, sobre todo de las mujeres. Pues bueno, fíjese qué tema tan interesante. Saber que es posible restaurar emocionalmente y espiritualmente
a todos, pero también en este caso a los niños de la guerra, gracias al trabajo espiritual que hacen personas como nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Sígala para esta 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¡Campeón! ¡Colombia hace historia! Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Reverendo Fabio Estupiñán, ¿cuántos niños hoy están siendo objeto de estos bonitos programas que usted maneja? Son bastantes, sobre todo ahorita hemos centrado nuestra atención en La Guajira. Pero bueno, en Ciudad Bolívar también tienen. También hemos hecho una obra muy grande, Tunja también una ciudadela social, sí. En varias partes donde está la comunidad somasca de una forma silenciosa, en Bucaramanga, en el Río Negro, Antioquia, en San Gil. Estamos también en 20 países, acabamos de llegar hace 6 meses también hasta en el Vietnam. Estamos buscando de ampliar mucho más nuestra atención a nivel universal. Con niños huérfanos. Siempre con niños huérfanos o en situación de vulnerabilidad psicosocial. Venga, ustedes han venido trabajando el tema de La Guajira y uno entiende que la gente en La Guajira no es que sea pobre, lo que pasa es que han sido empobrecidos por las malas administraciones. Pero usted encuentra unos casos dramáticos allí de La Guajira que vale la pena que nos cuente qué están haciendo para ayudar a restaurar estos niños. Este momento de La Guajira es una tragedia humana. Y no sé por qué Colombia no ha despertado y el gobierno de veras no ha despertado frente a la calamidad. ¿Cómo es posible que en estos últimos 6 años
hayan muerto más de 14.000 niños de hambre, 14.000. Fueran 1.000 ya un escándalo, 14.000 No, es uno demasiado. solo, uno solo que muera por hambre. Correcto. Todos tenemos que sacarnos tarjeta roja, todos. Sí. Y entonces, ¿cómo es posible que vivan en ese abandono? Y los responsables, sin duda, los políticos o los que han tenido la posibilidad de administrar. Los administradores. Los administradores, porque económicamente le llega igual que le llega a cualquier otro departamento. Y entonces, lastimosamente, a este pueblo, que es el pueblo indígena más grande de Colombia, los Wayuu, lo está matando la enfermedad del olvido. Y eso les está sumiendo de veras quizá también en esa desesperanza, es decir, que lo único que hay que hacer es esperar la muerte. ¿Y qué hacen ustedes por esos niños? Porque igual también pasa con el Chocó. Por ejemplo, tenemos en el Chocó también unos índices de hambre terrible, de desnutrición grandísimos. Pero en particular, ¿qué están trabajando ustedes con los niños de La Guajira? Nosotros buscamos de apoyar algunas iniciativas que ya tiene la diócesis, como son unos internados. Hay cerca a Riohacha hay un internado en San Antonio de Aremasain de 1.200 niñas y niñas indígenas. Wayuu, un programa extraordinario, pero con muchas necesidades. Y sin embargo, qué programa tan bonito a través del cual estos niños, estas niñas se están formando, se están capacitando. Recorremos casi toda La Guajira, llevando sobre todo, buscando de llevar seguridad alimentaria. Alguien diría, lleve otros programas. Claro que sí, los estamos llevando, buscando llevarles paneles solares porque la mayoría del territorio no tiene luz, buscando perforar también pozos para el tema del agua, buscar proyectos productivos también para las comunidades, sea en sus artesanías como en el tema de la pesca. Pero si el pueblo está muriendo de hambre, ¿qué necesita? Pues eso. En una de las comunidades queríamos llevarle los paneles solares y computadores para que los niños se educaran y se formaran mejor. Nos dijeron, eso es muy bonito, pero en este momento tenemos hambre. Y de hecho en muchas comunidades los niños o las personas tienen la posibilidad de comer una vez al día y es un privilegio sobrevivir. Y sin embargo ese pueblo nos enseña muchísimo, porque aunque sus ojos no ven más que arena y cactus, no pierden la esperanza que el día de mañana puede ser mejor. Y es un pueblo que lucha, un pueblo también que no solamente sin duda se trata de darles cositas, sino de mostrarles cuánto valen, cuánto ellos pueden. ¿Ustedes articulan lo que hacen con la alcaldía, con la gobernación, con bienestar familiar? ¿Cómo articulan para los niños de La Guajira el trabajo que están haciendo? Todavía ha sido muy independiente. Por ahora ha sido completamente independiente con la fundación, con las universidades, con los colegios. He encontrado una resonancia extraordinaria. De hecho, ahorita en unos 15 días salgo con jóvenes de grado 11 para cumplir una misión. Todo diciembre voy a estar con cerca de 70 jóvenes de diferentes universidades, que son los jóvenes los que me buscan, que quieren vivir esa experiencia. Quieren colaborar, quieren ayudar. Sí, y ellos esa experiencia les marca, porque se trata, nos declararían héroes si estuviéramos, no sé, rescatando simios o algo así, pero aquí se trata de rescatar seres humanos. Y la gratitud de estas personas, de los niños, de la gente, del anciano que está muriendo de veras allí en soledad, en abandono, es muy grande, es increíble. Bueno, qué lindo que podamos ir trabajando y ojalá que en una próxima oportunidad, reverendo Fabio Estupiñán, nos acompañe para que hablemos de los resultados de esta gira a La Guajira, al Chocó, donde usted está trabajando con niños de la guerra y niños que se están muriendo de hambre, que no puede pasar en Colombia. Yo creo que la tarjeta roja es para todos, que todos tenemos que tener un mayor compromiso con los niños de Colombia que están muriendo de hambre. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Audiencias y lo esperamos en una próxima oportunidad. Doctor, muchísimas gracias por su amable invitación. Que el Señor le bendiga. Muy amable. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de Audiencias. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal para que hablemos un tema tan importante como el que hablamos en el día de hoy. Que Dios les bendiga y muchas gracias.